Buenas noches, amigos, bienvenidos a Historia y Fe, el programa, el espacio que dedica el canal diocesano de televisión a que vayamos profundizando en cómo la historia de la Iglesia ha contribuido de una manera eficaz a la edificación de nuestra manera de entender la vida, a nuestra civilización, y cómo no se puede separar la historia de estos últimos 500 años sin el elemento eminentemente cristiano, imprescindiblemente eclesial. Vamos a dedicar 2 sesiones a hablar de el nuevo mundo, de España, el papel de España en el mundo moderno y contemporáneo, la España de los Reyes Católicos y el nuevo mundo. Lo vamos a hacer de mano de alguien que tiene una formación medievalista impecable y que, sin embargo, pues los derroteros académicos le han conducido a la historia moderna y contemporánea. Es don Carlos Miguel García Nieto. Don Carlos Miguel, buenas noches. Buenas noches, José María. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros, usted que ha sido colaborador en esta casa desde tiempo inmemorial. Desde los inicios. Desde los inicios. Catedrático de Historia y coordinador del Bienio de Historia de la Iglesia en el Instituto San Ildefonso. ¿Qué es el Bienio de Historia de la Iglesia, antes de nada? El bienio es podríamos decir, la culminación de los estudios de licenciatura en nuestro Instituto Superior de Estudios Teológicos. Nuestro centro tiene 2 bienios, por tanto, 2 máster, 2 licencias, una en Teología Fundamental y el otro, que fue primero, cronológicamente hablando, en Historia de la Iglesia. Una historia de la Iglesia no solo universal, la cual se da sobre todo en el ciclo de bachillerato, en el grado, sino una historia más enfocada a España, Historia de la Iglesia en España. Y bien, pues el título sería licenciado en Teología, especialidad Historia de la Iglesia. Usted es el catedrático, es decir, la máxima representación académica del centro académico por excelencia que tiene la diócesis, que es el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Y además coordina el proyecto de Historia de la Diócesis de Toledo. ¿En qué consiste este proyecto? Porque el bienio todavía más o menos es conocido de la trayectoria de la última década, me da la impresión. ¿Cuánto puede llevar el bienio funcionando? El bienio lleva 15 años largos. Sí, eso iba a decir, que esta década larga. ¿Pero qué es el proyecto de Historia de la Diócesis de Toledo? Es un proyecto todavía en gestación, un proyecto que nace en la década de los 90 del siglo pasado. Los obispos españoles tienen el deseo de realizar una obra magna de historia de cada una de las diócesis. Proyecto que se encarga de él la Biblioteca de Autores Cristianos. En ese momento, la persona que aquí en Toledo está más capacitada para liderar el proyecto es don Ramón González. Que en paz descanse. Que en paz descanse, efectivamente. De tal manera que cuando él fallece, el señor arzobispo me encarga coordinar este proyecto de varios historiadores, que a nuestro modo de ver es importantísimo por cuanto representa recuperar la historia de nuestra Iglesia diocesana desde los inicios, y bien, pues no se puede valorar, querer lo que no se conoce. Tenemos que extraer lecciones de nuestra historia para nuestro presente, pero también para proyectar el futuro. Por eso creo que es una responsabilidad grande la que tenemos los historiadores que estamos en el proyecto. Estamos en torno a 15 historiadores y bueno, pues una responsabilidad, un reto y a la vez muy ilusionante. Solo eso daría para un programa y le emplazo a un día hablar de todo eso, porque hay diócesis que resumen su historia probablemente en un tomo de la BAC y la diócesis de Toledo... Hablamos de la Iglesia primada de España. Claro. Hablamos de que la historia de España es inseparable a la historia de Toledo. Y la historia de Toledo, como diócesis, es inseparable de su primado y de la historia de España. Fíjate, a esto me parece interesante lo que dices, ¿no? De la extensión. No, claro. Porque en este proyecto que se llama Flórez 2000, el proyecto de la BAC, de Historia de la Diócesis, normalmente 3 diócesis componen un volumen. Sí, una pequeña provincia eclesiástica, eso un volumen. Poco más o menos. Toledo abarca 2 volúmenes, posiblemente, es decir, cada uno de los volúmenes de otras diócesis, 3 diócesis, un volumen en torno a 700, 800 páginas. Solo Toledo abarca 2 volúmenes de unas 1400 páginas cada uno.
cada uno. Es decir, podrían ser perfectamente 4 volúmenes de 700, 800 páginas. Yo cuando he visto volúmenes de diócesis que ya hay por ahí, y cuando pienso en toda la bibliografía que existe, más el trabajo que están llevando a cabo de compilación, pues me imagino que sería casi una obra autónoma, les va a salir. Es una obra magna. Sí. Obra magna. Vamos a centrarnos por no irnos del tema, le emplazo a otro día a hablar de esto que me parece apasionante y no demasiado conocido, pero vamos a hablar de los Reyes Católicos, la España de los Reyes Católicos, el Nuevo Mundo. Les dejamos con este clip de Goya Producciones y enseguida volvemos para hablar de la importancia que tuvo esa época en nuestra manera de entender nuestro país y nuestra Iglesia. Más favorable se presentaba la situación en la España del Siglo de Oro. El pueblo seguía fiel a la Iglesia, sus soldados la defendían en todos los frentes de Europa y sus teólogos aseguraban la fe y la doctrina en el Concilio de Trento, donde se promulgaría la tan ansiada Reforma Católica. Todo esto fue posible gracias a las reformas que previamente habían impulsado en España los Reyes Católicos con la eficaz ayuda del cardenal Cisneros. Y es que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón no solo lograron la unidad territorial de España, sino que lucharon por la unidad religiosa de sus reinos, que era el ideal de la época. Cuando accedieron ellos al trono, España no solo sufría la decadencia religiosa común al resto de Europa, sino que tenía 3 religiones en su suelo: la cristiana mayoritaria, la minoría judía procedente de la inmigración y la musulmana, incrementada por la conquista de Granada. Los mahometanos fueron evangelizados con misiones y por la fuerza. Los judíos que no aceptaron convertirse fueron expulsados en 1492. Los que abrazaron el catolicismo permanecieron en España, lo que prueba que la expulsión no se debió a motivos racistas, sino religiosos. Para entonces los hebreos ya habían sido expulsados de casi todos los reinos de Europa. Isabel I puso toda su energía en reformar la Iglesia en sus reinos, contando con la aprobación de Roma. Empezó por la elección de obispos de vida ejemplar y celo apostólico. A los sacerdotes se les impuso la obligación de tener un confesor, explicar la doctrina cristiana a los niños y el Evangelio a los parroquianos los domingos. Con la ayuda de Cisneros restableció la disciplina en muchos monasterios y conventos. Estas y otras medidas preservaron a España de la herejía protestante. Velando por la pureza de la doctrina católica, los monarcas españoles establecieron los tribunales de la Inquisición, que formaban parte del Estado aunque estuvieran formados por clérigos. Tenían jurisdicción sobre los católicos y su misión era vigilar lo que amenazaba la unidad religiosa: herejía, brujería, delitos contra la fe, sodomía y otros semejantes. Siglos de propaganda anticatólica han exagerado el rigor de la Inquisición española. Las quemas de brujas, sobre todo en las zonas de influencia calvinista, alcanzaron menos fama. Solo en Escocia, por ejemplo, fueron ejecutadas 4.400 brujas. Está probado, por otra parte, que la represión religiosa en las naciones protestantes fue más cruel que en los tribunales inquisitoriales. Aún así, la Inquisición llegó a ser un mal grave para la Iglesia. Los territorios que la Iglesia perdió en Europa por la herejía protestante los recobró con creces en el Nuevo Mundo, descubierto en 1492 por los navegantes al servicio de los Reyes Católicos. A ellos encargó el Papa Alejandro VI la evangelización de los territorios americanos. Ya desde el segundo viaje de Cristóbal Colón, los franciscanos cruzaron el Atlántico para convertir a los indígenas y en menos de 20 años fundaron las primeras diócesis.
Les seguirían después los dominicos, agustinos, jesuitas y otras órdenes religiosas, movidos todos ellos por el celo de llevar el mensaje redentor de Cristo a los indios americanos. Comienza así la gran epopeya misionera. Pues ya ven que fue una época de notables cambios. Yo a veces comparo el momento en el que vivimos con la aparición de Internet y las nuevas formas de conocimiento a lo que pasó allí a finales del siglo XV, la aparición de un nuevo mundo y un asunto que revolucionó la cultura, que fue la imprenta. Vamos a centrarnos en concreto para estas dos sesiones lo que fue la España de los Reyes Católicos, que viene muy presidida por esas dos figuras, la de los Reyes Católicos y la del Cardenal Cisneros. Ha ido saliendo de una manera muy solapada ya en sesiones anteriores y con expertos anteriores. Tenemos hoy a don Carlos Miguel, que usted, aunque es de formación medievalista, porque en realidad su formación en Historia Civil fue eminentemente medievalista, y se considera usted discípulo de don Luis Suárez. Correcto. Ahora le toca invertir tiempo y esfuerzos en la historia moderna y contemporánea. Sin embargo, usted fue el coordinador de los actos conmemorativos del quinto centenario de la muerte de Isabel la Católica. ¿Cómo llega a ser el coordinador de aquel evento, del que ha sido un poco la madre de otros eventos, como ya el de Cisneros y tantos otros? ¿Cómo llegó a la coordinación de aquellos actos? Hay que decir en primer lugar que este acontecimiento, el quinto centenario, celebrado aquí en Toledo, fue una idea de don Antonio Cañizares, el entonces arzobispo nuestro de Toledo. Y a él le preocupaba que una figura tan eminente, tan indispensable para entender la historia de España, sin la cual el presente no tendría explicación, es la reina moderna por excelencia, aunque una leyenda negra la haya presentado de otra manera muy distinta, es la reina moderna, Isabel, que esta figura pasara desapercibida, que se hiciera una sordina sobre ella. Por este motivo, él piensa hacer algo, hay que hacer algo. Me llama por teléfono y ya vemos cómo poder enfocar el centenario. Y a mí se me ocurrió que la figura historiográfica más importante en España en ese momento, vive todavía, era don Luis Suárez Fernández. Invitamos a don Luis un día a comer, vino con un gran discípulo suyo, don Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, catedrático en ese momento de Historia Medieval en la Universidad Autónoma, sucesor suyo en la cátedra, y es en esa comida donde ya sale delineado la organización del centenario. El centenario tendría que bascular sobre dos ejes. Uno, un ciclo de conferencias, donde se dieran cita los primeros espadas expertos en esta época y en el reinado de Isabel, la figura, personalidad de Isabel. Por otra parte, una gran exposición en la catedral primada, la catedral de Isabel. Luego pues habría una serie de actos que envolvieran estos dos ejes, ¿no? Como conciertos de música de la época, una gran celebración eucarística por el alma de Isabel, etcétera, etcétera. Luego ya en la segunda entrega de esta sesión sobre la España de los Reyes Católicos abundamos un poco más en el legado que nos dejó todo aquel centenario e incluso podremos ver algo interesante que tal vez ha caído un poco en el olvido porque de esto hace ya más de 15 años, ¿verdad? ¿Fue 2005? Sí, no, todavía no llega a los 15 años, fue el 2005 efectivamente. Pensemos que supuso un punto de inflexión en los estudios isabelinos. Primero porque aquí vinieron efectivamente los primeros espadas. Segundo porque concitó tal avalancha de visitantes la exposición, al final resultó en torno al 500.000 de visitantes, se dice pronto. Y después vinieron otra serie de actos, incluso de películas, de series televisivas, que hunden sus raíces precisamente en este centenario celebrado en Toledo. No lo había pensado, pero probablemente sí.
a su modo de ver, ¿qué importancia tiene la España de los Reyes Católicos? ¿Es simplemente algo documental o tiene importancia para nosotros que contemplamos la historia de la Iglesia y la historia de España? La España de los Reyes Católicos es un punto de inflexión entre un pasado en el que estuvo ya presente España, pero que esa España se perdió. El reinado de los Reyes Católicos recuperan esa España perdida y nos proyectan una serie de siglos que solo tienen sentido desde ese inicio de los Reyes Católicos. Me explico. España nace aquí, en Toledo, año 589, tercer concilio de Toledo. No solamente es la superación de una España visigoda y otra España hispano-romana, aquella Hispania deja de ser tal, aquella España germánica deja de ser tal, para fusionarse en España. Nace España, pero nace católica, superando la herejía arriana. Esa España perdura poco más de un siglo, poco más de un siglo, y se pierde en el 711, la invasión islámica. Digo se pierde porque son los términos que se utilizan en la época. En el año 754, la crónica mozárabe, está detrás de ella, se piensa un monje mozárabe posiblemente de Córdoba, él habla de estos términos, pérdida de España. No se pierde algo que no ha existido. Por tanto, España ha existido como tal, ha nacido en esa fecha. Y él suspira por la recuperación de España. Él ya tiene noticias de lo que ha ocurrido en el año 732 en Poitiers, donde Carlos Martel, los carolingios, han derrotado a los musulmanes. Pues bien, esa España empieza desde un reducto mínimo de unos pocos locos que se esconden en las montañas del norte. Tiene puntos importantes. Año 1085 es la reconquista de Toledo. Hablamos de la reconquista, yo hablo de reconquista, no me da miedo hablar de reconquista y la considero como tal. Es una epopeya de casi 8 siglos que desde luego si lo hubieran tenido otras naciones, Francia, Estados Unidos, habrían hecho un género fílmico, un western, pues la reconquista. Seguro. 8 siglos de hazañas épicas impresionantes. Bien, pues en el año 1085 la toma de la antigua capital del reino visigodo, Toledo, supone una eclosión impresionante, un punto impresionante dentro, es como el Ecuador de la Reconquista, se considera que ya está reconquistada España. Faltarían casi 4 siglos para llegar a reconquistarla de verdad con la toma de Granada, donde también está presente Toledo. Y está presente en un acto que puede ser un hecho como muy anecdótico, pero está cargado de consecuencias, y es la cruz bordón del guión del cardenal Mendoza está puesta en la Torre Mayor de la Alhambra. Todavía la vemos de vez en cuando y la utilizamos en los momentos más célebres de nuestra liturgia, y sin embargo es una pieza histórica indudable en la cruz del cardenal Mendoza. Se ha recuperado España con los Reyes Católicos, pero esa recuperación territorial tiene que consolidarse, estabilizarse, y es lo que intentarán hacer ahora los Reyes Católicos. Sí, iba a decir, porque en realidad la reunificación territorial o la cohesión política llevaba tiempo larvándose. Juan II de Castilla, había gente que había contribuido ya mucho a que aquello... se habla de una reunificación territorial, una consolidación política y también de dar cohesión religiosa. ¿Era una pretensión o fue una consecuencia que brotó de lo anterior? ¿Había intención de ello? Más bien diría yo que está en el origen de la reunificación política y moral de los reinos. Es decir, el hecho religioso es el que da cohesión, fuerza, sentido al resto de proyectos políticos, sociales, culturales de la época. De hecho, es, como bien has dicho, una reforma religiosa que habría que remontarla 100 años antes. Normalmente los historiadores ponen la fecha de 1372, que es cuando la orden jerónima se establece en Lupiana. Se funda la orden jerónima, es la gran orden de la Reforma española, castellana, pero curiosamente la orden jerónima tiene sus inicios aquí en Toledo, muy cerca,
en el Castañar. En el Castañar. Bien, a partir de entonces, también en Toledo está en ese momento un arzobispo humanista y reformador como es don Pedro Tenorio. Lo tenemos sepultado en la capilla de San Blas, esa capilla preciosa renacentista. Sí. Qué bonita. Desde ese momento, otras órdenes también sienten el deseo de reforma interna. Los franciscanos, dominicos, agustinos, etc. Nace la observancia. Entonces, es todo un movimiento de reforma que, ojo, dará sentido a al reinado de los reyes católicos, pero no se detienen los reyes católicos que culminan esa reforma, sino que se proyecta siglos después y sobre todo desemboca en Trento. El Concilio de Trento, que tiene una importancia para toda la cristiandad, no se entiende sin la reforma católica. Solo un dato. De 15 grandes teólogos que están presentes en Trento, 11 son españoles. Una explicación tiene. Entonces, los reyes católicos culminan algo que no es que inventen ellos, sino que ellos asumen unos deseos que ya surgían: unidad política, consolidación, una consolidación política, la unidad territorial tan deseada, y la reforma, como dice, pues es algo en lo que ellos se embarcan. ¿Por qué asumen los reyes católicos la reforma religiosa? ¿O de qué les viene a ellos? ¿Qué influye decisivamente en que los reyes asuman la reforma religiosa como algo propio de la corona? Lo asumen de una manera connatural, porque ahí está la figura de la reina. Isabel es una católica convencida y es una católica reformada. Esto es muy importante. Fijarnos en la personalidad de Isabel. Toda la trayectoria vital de la reina nos lleva a una vida con dificultades, muy probada desde el inicio. Ella, sabemos, nace en Madrigal de las Altas Torres en 1551, pero su infancia y adolescencia las pasa en Arévalo, junto con su hermano y su madre. Es una vida muy difícil, están prácticamente en el ostracismo, de alguna manera al margen de todo el conflicto de la corona, de su hermanastro Enrique IV, pero, digo, con muchas dificultades, incluso a nivel económico. De ahí también nace el espíritu ahorrador y pragmático que siempre tendrá la reina, de las dificultades económicas por las que atravesaron, las dificultades de oposición dinástica, esas intrigas de la corte, el fallecimiento de su hermano Alfonso, que iba a ser el heredero. A partir de ahí, bueno, pues hasta su propio matrimonio con Fernando, fue una lucha continua, titánica, de una mujer joven, pero con las ideas clarísimas. En Arévalo, ella ya empieza a tener una influencia religiosa notable. Por parte del aya de la reina, su madre, Beatriz de Silva, que llegará a ser la fundadora de las Concepcionistas. Por tanto, ya tenemos ahí una piedad mariana inmaculista. Esto le llevará también a darse cuenta del papel que tiene la mujer en la historia. Ella no cederá un palmo de considerarse reina y gobernadora de sus reinos. No se lo cede a su esposo, como le estaban reclamando desde Aragón. Otra influencia, la de Teresa Enríquez, mujer de don Gutiérrez de Cárdenas, un hombre clave en el reinado. Teresa Enríquez es la mujer del sacramento de la Eucaristía. Se la llamará la loca del sacramento. Virgen María, Eucaristía. Dos notas esenciales del católico. Esas las lleva íntimamente en sí Isabel. A todo esto se une una componente humanista, también de hombres reformadores, religiosos, que están ahí presentes también. Humanista desde el tomismo. Es decir, a Isabel le llega que el hombre por naturaleza está dotado de una inteligencia, de una razón que puede autotrascenderse, es una inteligencia especulativa, una razón especulativa, y una libertad no solo capaz de elegir, sino capaz de merecer. Por tanto, dos cuestiones
que chocarán en el futuro con los países de reforma protestante. De tal manera que una de las grandes aportaciones del esfuerzo reciente por recuperar la figura de Isabel, de los reyes católicos, pero de la reina Isabel en concreto, es que ella fue el motor de la reforma. Los que tenemos los rudimentos de Llorca Villoslada por libro de cabecera de historia, dan a entender que fueron los eclesiásticos, en concreto Cisneros, los motores. Y los reyes católicos pues rubricaban lo que los eclesiásticos les ponían un poco por delante, como que los reyes reforzaban ¿Y usted opina, sin embargo, o es partidario de que en realidad el motor de la reforma estaba en la corona? Estaba en la corona y es verdad que contaron con grandes aliados, también motores. Sí. Fray Hernando de Talavera, pues es un hombre clave en esta reforma, y la actuación que él hace en Granada con la conversión de moriscos es importantísima, pero qué duda cabe que el cardenal Cisneros será el gran aliado en esta labor y el gran reformador en este reinado. Fernando ayudó decisivamente en los decretos de reforma, es decir, fue como el apoyo oficial con el que contaba la reina en todo momento. Y al hilo de esta especie de perfil abuela pluma que nos presenta la reina Isabel, es cierto que la bibliografía reciente, o por lo menos los recursos documentales, en concreto la serie, que quedó muy digna, la serie sobre Isabel, habla muy bien de sus vicisitudes matrimoniales y políticas, pero no habla tanto de ese sustrato religioso, de toda la herencia religiosa y de todo lo demás. Bueno, hablamos de los ámbitos de reforma de los reyes católicos, pero lo dejamos por una próxima sesión, que por esta se nos ha agotado el tiempo. Y a todos ustedes les emplazo a que la semana que viene, aquí en el canal diocesano, de mano del mismo experto, podamos seguir hablando de la España de los Reyes Católicos, tan importante para conocer nuestro presente. Hasta la semana que viene, que sean felices.